Ruchich, quien pertenece a la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala. José Eduardo, un gusto tenerlo acá en el set de TN23. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio y como tú mencionas, yo creo que hoy es un día para conmemorar todas las luchas que se han emprendido para las personas con discapacidad, desde las mismas personas con discapacidad, y es que buscamos generar esa toma de conciencia en donde a las personas con discapacidad se les ubique como sujetos de derecho con todas las mismas oportunidades y derechos que tiene el resto de la población. Es importante mencionar que las personas con discapacidad también buscan ese desarrollo, esas oportunidades en distintos ámbitos, en la educación, en el trabajo, en la salud, y que en muchas ocasiones no se ha dado el espacio ni la posibilidad por distintos prejuicios que existen regularmente asociados a ver una persona que no puede ver o a ver una persona que no puede caminar. Entonces creo que es importante generar esa toma de conciencia en la población guatemalteca. Y pues hablábamos fuera de cámaras acerca de la empatía. Muchas veces también nos hace falta empatía y también conocer que ustedes pueden hacer muchas cosas. A pesar de que haya alguna discapacidad, ustedes son resilientes, y esa es algo de la parte que quisiera hablar, acerca de cómo afrontan estos obstáculos del día a día. La educación, el movilizarse en el transporte público, es importante también que hablemos acerca de ello. Y por supuesto, creo que en términos generales hemos buscado cómo visibilizar con mayor énfasis las barreras que se afrontan, y es que apareciera a veces cosas sencillas de la vida cotidiana en donde las personas con discapacidad pues pueden movilizarse con total independencia. Sin embargo, por allí las barreras que a veces son de manera directa o indirecta pueden afectar justamente a las personas con discapacidad. Algo tan sencillo como que a veces dejamos el carro parqueado en una acera o la motocicleta, o ponemos algún obstáculo en la acera, y eso ya dificulta la movilidad para las personas con discapacidad. Y así en diferentes ámbitos específicamente, muchas veces no se les da la oportunidad o poder ejercer el derecho a un trabajo a las personas con discapacidad, porque se antepone principalmente la condición de discapacidad de la persona y no su calidad académica o su experiencia en estos ámbitos. Entonces creo que sí es importante poder comenzar a cambiar ese chip, a transformar y quitar más allá ese prejuicio hacia la discapacidad. Sabemos que por supuesto falta mucho por abrir este campo respecto a las personas que tienen alguna discapacidad. Si nos referimos específicamente a las personas ciegas, me gustaría hablar acerca del color del bastón. También muchas veces no conocemos qué significa cada color, y es por ello que no podemos apoyarles. Por supuesto, sí. Eso es una situación que se da de forma cotidiana, y es que normalmente los bastones que utiliza una persona con ceguera total es un bastón blanco con una línea final roja, que es una línea de seguridad, pero además de ese bastón existe uno que es verde, por ejemplo, porque hay personas que tienen condiciones como muy particulares, que tienen baja visión, se le llama, es decir, que pueden tener ciertas percepciones de luz o de profundidad, o puede ser que todavía logren ver siluetas muchas veces, o incluso ver el teléfono pero con letra ampliada, y eso a veces condiciona mucho a las otras personas, porque dicen, bueno, no, la persona se está haciendo, o la persona sí ve, y eso es algo que tenemos que ir transformando. Pero además de ello, también visibilizar que existe un bastón amarillo que identifica a las personas con sordoceguera, es decir, que son personas que puede ser que tengan restos visuales o auditivos, pero que están afectados esos dos sentidos. Importante información que trasladamos. Entonces tenemos el bastón blanco con rojo, el bastón verde y el bastón amarillo. Pues también cabe mencionar que podemos apoyar a las personas en algún momento que estemos esperando un bus, o bien lo veamos en algún centro comercial, un restaurante. ¿Cómo poder apoyar como población al momento de acercarnos a una persona ciega? Bueno, claro, creo que importante es la comunicación, sobre todo la comunicación de forma respetuosa. Muchas veces se asume
que la persona quiere cruzar una calle o que no puede desarrollar cierta actividad. Creo que sobre todo lo más importante es primero preguntarle a la persona si necesita apoyo. O sea, creo que ese es un principio fundamental para poder desarrollar una relación de respeto. Y es que en muchas ocasiones solo vienen y toman a la persona y la dirigen hacia lugares que ni siquiera es a donde va la persona con discapacidad visual. Entonces creo que es importante inicialmente preguntar, y la persona misma con discapacidad va a poder orientar y va a poder decir cuál es la mejor forma o la más adecuada de poder apoyarle. Perfecto. También hablamos acerca de las condiciones que se tienen en el caso de nuestro país, pues también hay algunos lugares en donde no se tiene ese acceso a las personas con discapacidad. Hablamos no solo de lugares como las pasarelas, por ejemplo, o también algunos hospitales, la comunicación que se puede tener con las personas con discapacidad. Sí, no, y es que creo que es importante resaltar, y por eso hacía mención de la comunicación, que es mucho más sencillo venir y preguntar, porque en alguna ocasión, cuando una persona requiere apoyo, seguramente va a ir orientando a la persona y va a poder indicar, bueno, voy a tal lugar o voy hacia tal, no sé, actividad, ¿sí? Porque no sé, con regularidad existen muchos obstáculos o muchas barreras en el entorno que dificultan muchas veces la movilidad. No es que las personas con discapacidad no puedan desplazarse de forma autónoma, pero, por ejemplo, hay ventas en las aceras o están ocupados los espacios dentro de las pasarelas o las puertas de acceso no están ni siquiera identificadas. Creo que eso es algo importante. Si todas estas condiciones las tuviéramos, pues las personas con discapacidad podrían desarrollarse de forma autónoma. También quisiera abordar el tema de la familia. ¿Cómo como familia también llega a impactar al momento de tener algún miembro con discapacidad? Y por supuesto también la aceptación de la población, que aún hace falta mucho por ello, pero que pudiéramos enviar un mensaje a las familias que en este momento están atravesando por un diagnóstico, o bien que también no han buscado ayuda por falta de recursos, o bien también por falta de un lugar específico para buscar ayuda para un miembro de la familia. Bueno, creo que abordas un punto importante, y es que la familia juega un rol fundamental en el desarrollo y la autonomía de las personas con discapacidad. Un estudio del 2016 también hace énfasis en que muchas veces las familias que tienen un miembro de su núcleo con discapacidad también enfrentan distintas barreras, porque aumenta la pobreza, porque en muchas ocasiones, por todo lo que ya estamos explicando ahora de las barreras, se ve disminuida la participación dentro de las familias. Es decir, por ejemplo, una persona del hogar tiene que venir y hacer las veces de cuidador a una persona con discapacidad. Eso significa que va a dejar de percibir ingresos, y eso obviamente va a repercutir dentro de la economía familiar. Eso por un lado, y por otro lado, muchas veces la familia son digamos que la primera barrera con la que se enfrenta la persona con discapacidad, porque al adquirir una condición de discapacidad, por ejemplo, las personas piensan dentro de los núcleos familiares que la persona ya no va a poder desarrollarse o desenvolverse de igual forma, y lo que hay que comprender es que de igual forma va a poder hacer todas sus actividades de diferente manera. O sea, van a cambiar las metodologías, van a cambiar las estrategias que pueda utilizar una persona, pero definitivamente la persona puede llegar a desarrollarse de forma autónoma, y pues principalmente se necesita ese apoyo familiar. El venir y saber que cuentas con el respaldo de tu familia es fundamental para poder desarrollarte como persona. Muchas gracias, José Eduardo, por este mensaje a las familias, pero también quisiéramos dejar el mensaje a los televidentes que en este momento pues nos están sintonizando, y en este día especial, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el mensaje que puedes darle a la población guatemalteca. Claro, creo que cambiemos el chip. Creo que eso es el mensaje fundamental. Las personas con discapacidad también tienen derechos, y las personas con discapacidad pueden desarrollarse de forma autónoma, libre e independiente. Lo importante es poder
brindarles el espacio y que puedan ejercer sus derechos y cambiar la terminología. Ya no personas con capacidades especiales, ya no discapacitados, ya no personas con capacidades diferentes, personas con discapacidad, porque el lenguaje construye también, el lenguaje tiene una intencionalidad. Entonces, desde el momento que nosotros podemos venir y cambiar ese chip y comenzar a llamar a las personas con discapacidad, sobre todo como personas, y posteriormente, pues en la condición que se encuentre cada una de ellas, en esa medida también vamos a ir haciendo ese cambio o esa transformación dentro de la ciudadanía. Muchas gracias, José Eduardo Curruchich, quien pertenece a la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, hoy dando este mensaje a la población. Recordamos que todos tenemos capacidades para poder apoyar también a las personas que cuentan con alguna discapacidad y sobre todo poder forjar ese camino para que ellos puedan tener esa inclusión en nuestra sociedad.